Esta semana me senté a hablar de transgénicos con Alexandra Castro. Alexandra es bioquímica, tiene un doctorado en biología y trabaja en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias. Cuando uno habla de un organismo transgénico, ¿sí?, es aquel organismo al cual se le introdujo un pedacito de ADN que puede provenir de cualquier organismo. O sea, la modificación genética de los organismos, ¿sí?, en particular las plantas, se ha hecho a lo largo de los tiempos. ¿Sí? Plantas que tenían determinadas características, ¿sí?, que tenían frutos o determinado sabor, y al siguiente año se plantaba las semillas de la cosecha del año anterior. Y entonces, de alguna forma, fue seleccionando en función de las necesidades que él tenía. La diferencia de lo que es el organismo transgénico es que sí modificamos, ¿sí?, el organismo para tener determinadas características, pero lo hacemos de forma dirigida para obtener una característica particular. Por ejemplo, lo que más se conoce, una resistencia a un herbicida, una resistencia a un insecticida, y ahí en realidad lo que yo estoy haciendo es, en vez de buscar en la naturaleza esas plantas que podrían quizás llegar a ser resistentes, yo simplemente le introduzco un pedacito de ADN que le va a dar esa característica que antes no tenía. Esa característica, eso que quiero que la planta tenga, como por ejemplo la resistencia a herbicida. La tiene esta bacteria. Esta bacteria produce una toxina que hace que los insectos se mueran. Bárbaro, entonces yo saco esa información de esa bacteria. Como ese ADN es una molécula universal que puede ser leída por todos los organismos, yo la puedo sacar de ese organismo, introducirlo en la planta para que esa planta ahora la traduzca y ahora sea una planta resistente al insecto. Cuando un transgénico es liberado, ¿sí?, para ser plantado y para ser consumido, ¿sí?, es porque anteriormente pasaron años, ¿sí?, de estudios que dicen, bueno, este organismo, ¿sí?, esta planta no genera ningún daño respecto a su planta no transgénica. Entonces, cuando yo como un transgénico, en realidad estoy segura de que todos esos estudios se hicieron y, sin embargo, no se han hecho con otras plantas que se han generado por otras técnicas. ¿Qué organismos transgénicos, qué plantas transgénicas se cultivan hoy en Uruguay? Y en realidad solamente hay 2 para el consumo. Y a nivel mundial, en realidad, hay 4 alimentos transgénicos, que son los que más se cultivan. Para otras especies no es necesario utilizar la transgénesis. Incluso hoy en día ya se desarrollaron nuevas técnicas. Todo avanza, la tecnología avanza y las técnicas que se utilizan para mejorar los cultivos también avanzan. Entonces ahora la transgénesis ya no es la última técnica para modificar los cultivos, sino que es la penúltima. Hemos mejorado y hemos tratado de hacer cosas más precisas e incluso más seguras. Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples pero también son todo un tema. Esta semana me senté a hablar de transgénicos con Alexandra Castro y si hay un tema que es todo un tema es este tema. Alexandra es bioquímica, tiene un doctorado en biología y trabaja en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias. Estudia cómo las plantas perciben y responden al estrés ambiental y este conocimiento resulta fundamental para diseñar aproximaciones biotecnológicas que lleven a minimizar las pérdidas económicas en la agricultura asociadas, por ejemplo, al cambio climático. En su tiempo libre juega al handball y disfruta de actividades al aire libre. Además, le encanta viajar y conocer otras culturas, comida y costumbres.
Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Todo un Tema, y ya la audiencia se debe estar riendo conmigo de que yo en todos los episodios digo, este tema es todo un tema, pero realmente sí, los transgénicos son todo un tema, así que muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por invitarme. Sí, realmente es todo un tema y bueno, trataré de contarles un poquito mi experiencia de lo que es trabajar con transgénicos día a día. Perfecto, entonces para empezar, porque es un tema grande, es un tema complejo, capaz que empezamos por alguna definición de qué es un transgénico, de qué hablamos cuando hablamos de transgénicos. Ahí va. Cuando uno habla de un organismo transgénico, ¿sí? Es aquel organismo que puede ser una planta, puede ser una bacteria, ¿sí? Puede ser un animal, al cual se le introdujo un pedacito de ADN, ¿sí? Que puede provenir de cualquier organismo, ¿no? Y eso es lo que se define como organismo transgénico o modificado genéticamente, ¿sí? Y bueno, y es algo que se genera artificialmente, se genera en un laboratorio por técnicas que permiten esa transferencia de ADN entre organismos. Ahí va. Pero en realidad los transgénicos parecen una cosa así como de ciencia ficción y toda novedosa y que necesitas tremendo laboratorio para hacerlo, pero medio que hace tiempo que venimos haciendo transgénicos, quizás sin saber que lo estábamos haciendo o a qué nivel lo estábamos haciendo. ¿Nos podés contar un poco más sobre la modificación genética de organismos? Ahí va, en realidad son dos cosas diferentes. O sea, la modificación genética de los organismos, ¿sí? En particular las plantas, se ha hecho a lo largo de los tiempos. Desde que el hombre dejó de ser recolector y empezó a ser cultivador, empezó a seleccionar, ¿sí? Plantas que tenían determinadas características, ¿sí? Que tenían frutos o determinado sabor, y al siguiente año, ¿sí? Plantaba las semillas de la cosecha del año anterior, ¿sí? Entonces, de alguna forma fue seleccionando en función de las necesidades que él tenía. Pero bueno, en realidad, cuando seleccionaba en función de lo que él veía o de lo que quería, pero sin saber qué pasaba a nivel del ADN, ¿sí? Y eso se hizo a lo largo de los tiempos. La diferencia de lo que es el organismo transgénico es que sí modificamos, ¿sí? El organismo para tener determinada característica, pero lo hacemos de forma dirigida para obtener una característica particular. Por ejemplo, lo que más se conoce, una resistencia a un herbicida, una resistencia a un insecticida, y ahí en realidad lo que yo estoy haciendo es, en vez de buscar en la naturaleza esas plantas que podrían quizás llegar a ser resistentes, yo simplemente le introduzco un pedacito de ADN que le va a dar esa característica que antes no tenía. Y a eso es lo que se define transgénesis, y eso es lo que yo hago en el laboratorio, ¿tá? Características que de repente yo no logro obtener en la naturaleza. Y lo otro que hago es acelerar los procesos. Quizás algo que podría ocurrir, no sé, de repente en 1000, 2000 años, mediante la transgénesis y el uso de esta tecnología, yo lo puedo obtener en un tiempo más corto. Ahí va. ¿Y cómo se hace un organismo transgénico? Me imagino que no es una tijera chiquitita, pero por cómo lo estás diciendo, capaz que es medio así. Bueno, en realidad lo primero que uno tiene que pensar, que es cuando trabajamos en el laboratorio, es, bueno, no se hace transgénesis todo el tiempo, ¿sí? Porque hay alimentos, hay cultivos que no es necesario utilizar las transgénesis porque hay programas de mejoramiento genético en los diferentes países que logran obtener variedades con determinadas características. Entonces la transgénesis no es necesaria. Pero a veces, cuando yo quiero incorporarle una característica que de repente no la tenía, una de las opciones más efectiva y más rápida es el uso de la transgénesis. Y en definitiva, como vos decís, Soledad, es, bueno, primero, a ver, esa característica, eso que quiero que la planta tenga, como por ejemplo la resistencia a ese herbicida, ¿dónde está? ¿Quién la tiene? Ah, la tiene esta bacteria. Esta bacteria produce una toxina que hace que los insectos se mueran. Bárbaro, entonces yo saco esa información de esa bacteria,
que es el fragmento ese de ADN. Como ese ADN es una molécula universal que puede ser leída por todos los organismos, yo la puedo sacar de ese organismo, introducirlo en la planta, para que esa planta ahora lea esa información, la traduzca y ahora sea una planta resistente al insecto. Bien, y ya que el ADN es una molécula universal que todos tenemos, todos los organismos vivos comparten y pueden leer y pueden interpretar, capaz que puede dar un poquito de miedo pensar, bueno, si yo me como una planta que tiene un pedazo de ADN transgénico, ¿me puede llegar a pasar algo a mí? En realidad, si uno analiza la información genética, en algunos organismos se transfiere de forma natural. Las bacterias, uno podría decir que son muy promiscuas, se transfieren un montón de resistencias a antibióticos todo el tiempo y es un proceso que ocurre de forma natural, ¿sí? Cuando uno analiza y ve en detalle el procedimiento de cómo se genera un transgénico, nosotros estamos utilizando una bacteria que normalmente en la naturaleza le transfiere ese ADN a la planta, para que la planta reprograme sus células para que le dé alimento a la bacteria. Eso se hace de forma natural. O sea, cuando uno ve un árbol como con un tumor enorme, eso fue porque esa bacteria reprogramó esas células vegetales para darle alimento a la bacteria. Entonces, nosotros en realidad lo que hacemos es, de alguna forma, utilizar lo que hace esa bacteria para nuestro beneficio, ¿no? Ahora le decimos, no produzcas esto para darle a la bacteria, sino utilizarlo para producir determinada característica, ¿ah? Entonces, sí le introducimos ADN, ¿sí?, exógeno, foráneo, a una planta, pero eso no necesariamente genera un daño para la salud, porque además, yo no sé si todo el mundo... a veces la gente no sabe, pero los organismos transgénicos que se liberaron y se consumen son las plantas que mayor estudios tienen a nivel de lo que es la salud animal, la salud humana, el impacto ambiental, ¿sí? Entonces, cuando un transgénico es liberado, ¿sí?, para ser plantado y para ser consumido, ¿sí?, es porque anteriormente pasaron años, ¿sí?, de estudios que dicen, bueno, este organismo, ¿sí?, esta planta no genera ningún daño, ¿sí?, respecto a su planta no transgénica, ¿no? Entonces, cuando yo como un transgénico, en realidad estoy segura de que todos esos estudios se hicieron y, sin embargo, no se han hecho con otras plantas que se han generado por otras técnicas, ¿sí? Cuando hablábamos de mejoramiento de los cultivos, hay un montón de especies que se han modificado mediante mutagénesis. Después de la Segunda Guerra Mundial, se generaron nuevas variedades mediante mutagénesis química, por ejemplo. Que eso permite generar pequeñas mutaciones en el ADN de las plantas para obtener características nuevas. Nadie se pregunta si esa mutación cayó en un lugar que puede generar un producto tóxico. No hay un estudio que lo avale. Sin embargo, con los transgénicos sí. Entonces, uno tiene que estar tranquilo que hay muchísimos estudios atrás que hoy en día aseguran que no generan ningún impacto para su consumo o para el ambiente. Ahí va, porque hay un poco de miedo. Suena ya la palabra transgénico, suena a algo hermético, algo misterioso. Te podés imaginar a un científico en su laboratorio toqueteando los genes y nadie quiere tener que le salga una oreja en el pie. No va a pasar, pero da un poquito de miedo. Y está muy bueno eso que comentás de la seguridad, que en realidad los transgénicos podríamos decir que hasta son más seguros que sus contrapartes, comillas, naturales, porque tienen toda la investigación que los respalda, y eso es bueno. Y ahora quiero hacerte una pregunta capaz que es un poquito controversial, entonces puede que haya que cortarla, pues no te preocupes por nada. ¿Cómo te sentís como persona que trabaja y está día a día con los transgénicos y conoce como más que de repente yo o una persona
normal, a diferencia de yo, con los alimentos que tienen marcada esa T negra de transgénico, que a mí me da un poquito de miedo o aprensión, o me da como cosa, porque da impresiones. Tiene transgénicos. Es como, sí, también tiene agua. ¿Por qué me estás diciendo que tiene transgénicos? Sí, el etiquetado fue bastante controversial en Uruguay, porque al principio se aprobó a nivel de Montevideo, pero no en el interior, después volvió. Y a mí me parece que está bueno que el consumidor sepa qué es lo que contiene un alimento. Por ejemplo, ahora también no solo el tema de los transgénicos, sino exceso de grasas, exceso de azúcares. Uno tiene que tener la información para saber si el alimento es transgénico o no, y es el consumidor que decide si lo consume o no, por un tema filosófico, religioso, lo que sea. Pero uno no puede perder de vista que si algo se liberó al mercado, ¿sí?, es porque ya el estudio se hizo y la seguridad alimentaria existe, ¿sí? O sea, yo lo como y ese ADN que venía del alimento no se me va a transferir a mis células y después me va a generar un cerebro extraño, porque todos esos estudios previos ya se hicieron. Igual, de todas formas, yo puedo decidir no consumir transgénicos porque creo que los estudios no son suficientes, porque la ciencia sí es una ciencia y a veces tiene errores. Sin embargo, hay un montón de estudios que hasta el momento dicen que no generan cáncer, que no. Entonces, igual el consumidor puede decir no por tales y tales razones. Pero lo importante es que tenga esa información y que cuando decida no consumir, sean por las razones correctas o por las que él cree correctas y no simplemente por lo que escuchó o por lo que cree haber escuchado. Porque, volviendo a lo que vos hoy decías de el transgénico, malo y demás, yo creo que uno de los problemas más, digamos, que hay que tener en cuenta con el tema de los transgénicos es el hecho que los primeros transgénicos que se liberaron en el mundo fueron para ayudar a los productores, ¿sí?, porque tenían resistencia a herbicidas y resistencia a insectos. Entonces el agricultor lo que podía hacer era tirar un montón de herbicida porque su plantita iba a seguir resistiendo y todas las malezas se iban a morir. Entonces ahí como que es el paquete tecnológico. Tengo por un lado el herbicida y por el otro lado el organismo transgénico, que es un paquete tecnológico y se tiene que usar correctamente. Entonces, no puedo usar mucho más herbicida porque yo sé que la planta resiste, pero el herbicida después genera otros impactos. Entonces, usado correctamente, ¿sí?, genera el efecto deseado y esperado. Entonces, la gente, cuando habla de transgénico, solo se queda con el maíz transgénico, la soja transgénica y resistente a herbicidas. Entonces, yo como consumidor digo, ¿y por qué puedo pensar? ¿Por qué estoy comiendo un maíz que a mí no me da ningún beneficio? Un maíz transgénico que no me da ningún beneficio, si lo único que tiene es que produce una proteína que es tóxica para un insecto. A mí no me da ningún beneficio, yo no lo quiero comer. Y es válido, ¿sí? Es una opinión válida, pero por eso, porque en realidad a mí no me genera ningún beneficio, pero no porque sea dañino para la salud. Entonces me parece que lo importante es el tema de tratar de difundir más el tema de cómo se generan, el impacto que pueden tener, y después sí que el consumidor decida o no consumirlo, pero teniendo la información correcta, ¿no? Y que tome la decisión por la vía de los hechos, ¿no?, y no de lo que escucha. Y es un poco la idea de estas entrevistas y de todo un tema, que es un tema muy complejo y es un tema de que hay mucha información, pero a veces si vos no sabés, como que en el mar de información te perdés y decís, bueno, ¿qué significa esto que vos estás diciendo, que tenga una proteína o que tenga un...? A veces los términos que se usan son complicados para una persona que no maneja la jerga, y por eso me encanta poder hablar contigo y que nos cuentes un poco más en lenguaje de persona, un poco más sobre los transgénicos, que es un tema que está muy atravesado por mitos y por miedos y por... No quiero decir ignorancia, sino que es que hay tanta información que te perdés
y no sabes Exacto. para dónde arrancar. No es ignorancia, es que en realidad hay tanta información que, bueno, que uno la puede tirar para un lado o para el otro, entonces uno tiene que ir a buscar o ver bien cuál es la fuente que genera esa información, ¿sí? Yo que hace años doy charlas en las escuelas y demás, cuando yo le pregunto a los chiquilines qué transgénicos comen, porque cuando les digo que voy a hablar de transgénicos me dicen, entonces agarran y le digo, bueno, ¿qué transgénicos conocen? Y la cantidad de casi todos los alimentos que ellos comen son transgénicos. Los tomates son transgénicos, las frutillas son transgénicas, porque ahora hay unas frutillas enormes, unos tomates que no saben a nada, entonces la abuela dice que es transgénico, y en realidad cuando les cuento que no es así, que en Uruguay no, en el mundo hay muy pocos organismos, plantas transgénicas, se asombran. Porque claro, los programas de mejoramiento, esos que decíamos de cruzamiento, que no implica la transgénesis, han mejorado mucho y por eso hoy tenemos esas variedades de tomates, de frutillas que antes no teníamos. Pero no porque son transgénicos, simplemente porque la tecnología en esos procedimientos también ha mejorado y se han obtenido variedades con características que antes no tenía. Pero bueno, no sé si me vas a preguntar, pero te digo que, ahí va, ¿qué organismos transgénicos, qué plantas transgénicas se cultivan hoy en Uruguay? Y en realidad solamente hay 2 que tenemos para el consumo. Tenemos la soja y el maíz. ¿Sí? Y hay algunos otros, hay algún trigo, pero está en condiciones más controladas para exportar, pero que nosotros, que se planten en Uruguay, ¿sí? Solo maíz y soja, que son resistentes a herbicidas o a insectos. ¿No? Después, la frutilla, que ahora comemos frutilla todo el año, no es porque sea transgénica, sino porque se han desarrollado variedades que crecen en climas más cálidos y crecen en climas más templados, las lechugas, la uva, el tomate, ¿sí? Hay muchísimas variedades de tomate, ¿sí? Y esos no son transgénicos, ¿no? Y a nivel mundial, en realidad, hay 4 alimentos transgénicos que son los que más se cultivan. Es el maíz, la soja, el algodón, ¿sí? Toda la ropita de algodón que usamos, los cotonetes, las toallitas íntimas, el dinero, ¿sí? La celulosa que se produce, ¿no? Proviene de algodón transgénico, y la canola, ¿sí? Que el aceite de canola cada vez se está utilizando más, ¿no? Bueno, son 4, ¿no? Y después hay algunos desarrollos más locales. En Hawái hay una papaya transgénica, en Bangladesh hay una berenjena, pero bueno, son como más para resolver un problema local, ¿no? Entonces, como ven, no es que todo sea transgénico y estamos comiendo todo transgénico. Y hay tan pocos organismos transgénicos porque no se pueden hacer, o porque en realidad todo este proceso que vos contabas de hacer el desarrollo y de hacer todos los tests y efectivamente que llegue a poder liberarse ese transgénico es demasiado complejo y no vale la pena. En realidad hay varias cosas. Por un lado desde que yo genero el transgénico en el laboratorio hasta que se libera en el campo, pasan varios años e implican muchos estudios que decíamos, ¿no? Estudios ambientales, estudios de inocuidad alimentaria, todo eso lleva mucho dinero atrás, ¿no? Entonces, por lo general son emprendimientos de grandes empresas, ¿sí? Porque a veces uno a nivel de laboratorio, ¿no? Uno lo puede desarrollar el transgénico, pero después todo ese salto de la tecnología al mercado implica tanto dinero que a veces sobrepasa lo que se puede mantener en una universidad, y de repente ahí uno se tiene que asociar con empresas para poder llevar el desarrollo adelante. Entonces, no todos los transgénicos, o sea, digamos, como yo les decía hoy, los transgénicos resistentes a herbicidas, a insectos, que se desarrollaron hace 20 años, 30, ¿sí? Los primeros transgénicos fueron en la década del 90, los primeros liberados,
¿sí? Requirieron años y años de estudio hasta que se liberaron, ¿sí? Y porque esas características no estaban presentes en esos cultivos y fue necesario crearlos. Para otras especies no es necesario utilizar la transgénesis. Incluso hoy en día ya se desarrollaron nuevas técnicas que después, si querés, podemos mencionar, porque como todo avanza, la tecnología avanza y las técnicas que se utilizan para mejorar los cultivos también avanzan. Entonces ahora la transgénesis ya no es la última técnica para modificar los cultivos, sino que es la penúltima. Hemos mejorado y hemos tratado de hacer cosas más precisas e incluso más seguras. Entonces, todo depende, primero es eso, ver cuál es el problema, qué es lo que quiero obtener. Quiero obtener una planta resistente a insectos. Bueno, esa resistencia, ¿hay alguna planta silvestre emparentada que lo tiene? Bueno, quizás la puedo cruzar, no necesariamente tengo que tener un transgénico. Eso que yo quiero darle a la planta no lo puedo generar por mutagénesis química, no lo puedo generar por cruzamiento convencional. Bueno, ahí quizás no me queda otra de ir a la transgénesis, ¿sí? Pero es como que caso a caso. Por eso tampoco hay tantos transgénicos en el mundo, porque no todas las especies se mejoran mediante esa vía. Genial. Bueno, yo seguiría hablando, y de hecho te vamos a tener para una segunda parte, un segundo episodio, porque este tema es todo un tema, pero el tiempo es tirano y por esta semana vamos a tener que cortar acá la conversación, así que muchísimas gracias, Alexandra, por acompañarnos. No, gracias a ustedes y nos vemos para seguir hablando de todo un tema. Genial. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Podés encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. Nos encontramos la semana que viene para seguir hablando de transgénicos, que es todo un tema. Por más, colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema.